Aquí empiezan los desayunos de 24 horas. Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a José Cueva, ex director de Planificación Territorial del municipio de Cotacachi. Es un activista ecologista y está aquí para hablar. Nos ha pedido una réplica por la entrevista que le hicimos ayer al viceministro de Minas, Fernando Benalcázar. Y José, se concentra la discusión en la provincia de Imbabura, que se revela como una provincia que está rica en minerales y que hay que ponerle determinado orden, sobre todo a la minería ilegal, que allí está afectando de distintas formas a la población. Pero desde los grupos ecologistas están cuestionando también esas concesiones legales que se han dado desde el Estado ecuatoriano. El ministro ayer dijo que ante una acción de protección que puso el municipio de Cotacachi, que en la zona de bosque protector en donde se ha dado esta concesión a la Empresa Nacional de Minas, sí tiene los permisos, digamos, regulares para poder hacer la exploración que se está haciendo en este momento y que está permitida por la ley. ¿Qué podrían responder ustedes? Sí, bueno, muchas gracias. Efectivamente, el Ministerio del Ambiente otorgó una licencia ambiental para hacer exploración minera en un bosque protector, pero eso lo hizo violando la legislación vigente en el momento que lo hicieron. En el año 2017 no estaba vigente todavía el Código Orgánico Ambiental y en la legislación ambiental, en el texto unificado de legislación ambiental secundaria, artículo 20, está claramente establecido las actividades permitidas dentro de bosques protectores y no está la minería. Eso se encuentra vigente actualmente, este texto unificado, y lo terrible de esta situación es la inseguridad jurídica en la cual están los bosques protectores, porque estos fueron declarados por el Ministerio del Ambiente en su momento y sin considerar lo que está establecido en la ley, el Ministerio del Ambiente otorga licencias ambientales para trabajar, hacer minería, lo cual no está permitido dentro de los bosques protectores. Ahora, lo que dice el viceministro es que esta es una acción que se hace ahora en el Ecuador a través de esta reforma, pero que también se hace alrededor del mundo, en donde un bosque protector o una zona protegida, digamos, no se ataca toda la zona, sino se ubica después del trabajo de exploración una zona puntual, y esa zona puntual es la que se interviene. Digamos, esto también se habla en el petróleo. No sé si ahora, con todos los avances que ha habido, se puede determinar que se puede intervenir en una zona sin dañar el resto de hectáreas que contempla un bosque protector. No, eso es absolutamente inexacto, ¿no? Los bosques occidentales, especialmente del Ecuador, han sido ya destruidos más del 95%. Lo único que nos quedan son unos pocos remanentes de bosques. En este caso, el bosque protector de los cedros es una reliquia biológica. Forma parte de la ecorregión del Chocó andino, del Chocó y los Andes tropicales. Es una región única en biodiversidad y endemismo. Es albergue de especies en vías de extinción que no hay en otro lugar. Es decir, una vez que este bosque es intervenido, estas especies van a acabarse definitivamente. Y es falso que la minería intervenga sobre pequeños espacios, y mucho peor decir que la exploración no causa impacto. Cerca del bosque protector de los cedros está el proyecto Yurimagua, que es objeto de observación por parte de la Contraloría del Estado. Hace pocas semanas fue ya el informe de borrador en el cual se evidencia que solo en fase de exploración la industria, la actividad minera realizada por la Empresa Nacional Minera y por la Codelco de Chile ya ha causado serios impactos ambientales. Eso está en un informe de la Contraloría, pero también en estudios que fueron contratados por el municipio de Cotacachi, porque lamentablemente el Ministerio del Ambiente no responde ante las diversas denuncias que ha habido de los efectos ya de la contaminación solo en la fase de exploración. Por eso nos parece terrible que el Ministerio del Ambiente ponga en riesgo la permanencia del bosque protector de los cedros, entregándolo para actividades de exploración, peor aún a empresas que no tienen ni la capacidad ni la experiencia en este tipo de actividades, como es el caso de esta empresa Cornerstone, que se la conoce como una empresa, son las típicas empresas junior, así llamadas, que lo que hacen es cotizar en la bolsa de valores, adquirir este tipo de concesiones, hacer trabajos preliminares de investigación y luego ir vendiendo los proyectos, ¿no? Pero es terrible que nuestra única herencia que tenemos del capital natural, lo poco que nos queda, lo mínimo que ya nos queda, de esta manera tan irresponsable el Estado ecuatoriano lo esté entregando, porque déjeme comentarle, en INTAC, INTAC es la parte subtropical del cantón Cotacachi, una zona de más o menos 1.600 kilómetros cuadrados, el 90% del territorio está concesionado para minería, ¿no? No es que estamos hablando de que los extremistas ecologistas están exagerando, no. El Estado ecuatoriano ha concesionado el 90% de un territorio para la minería, ¿no? Hablamos de más de 80.000 hectáreas en este caso,
Y de esto hay varios bosques protectores afectados. Uno de esos bosques protectores es el bosque protector Los Cedros. Con esta concesión se afecta casi un 68% de las 6.000 hectáreas que tiene, y era obligación del municipio de Cotacachi interceder ante el Estado ecuatoriano, porque de esta manera prácticamente no hay quien esté defendiendo al ECOR. El Ministerio del Ambiente es casi una oficina de trámites de las empresas mineras hoy por hoy. Hablemos un poco más en profundidad de lo que se está concesionando en el bosque Los Cedros. El viceministro dijo ayer que la mayoría en los proyectos se hace una exploración sobre un gran territorio. En este caso tú me dices que mide 10.000 hectáreas. 6.000 hectáreas. Y que de esas 6.000, el 60-68% está concesionado. Así es. Estamos hablando de más de la mitad. Claro. Más de 3.000 hectáreas. Porque ayer se habló de un territorio de 5.000 hectáreas, pero que en 5.000 hectáreas se concesionan finalmente 16 hectáreas. Con lo cual estaría comprobado que el impacto, digamos, es sobre una parte más pequeña y controlada del territorio. En este caso no sería así. No. Esa es otra inexactitud. Lastimosamente es triste que un viceministro desconozca tanto sobre la misma ley ecuatoriana. Eso nos deja claro que el Estado ecuatoriano no está en capacidad de controlar esta actividad. Una concesión puede tener un máximo de 5.000 hectáreas. En este caso son dos concesiones, Magdalena 1 y Magdalena 2, que abarcan el 68% de las 6.400 hectáreas del bosque protector Los Cedros. La actividad exploratoria no se circunscribe a un pequeño territorio. La exploración la hacen en todas las 5.000 hectáreas. Pero en la etapa de exploración hay impacto porque, no sé, disculpa mi desconocimiento, pero en la etapa de exploración se supone que hacen solo estudios, hacen estudios del terreno, hacen ubicación de yacimientos, pero no hay una intervención y destrucción. Eso es lo que se supone, ese es el discurso que nos venden. Sin embargo, un bosque protector tiene un plan de manejo en el cual se establece claramente cuáles son las formas de trabajar dentro de un bosque protector para hacer lo que está permitido. Investigación científica, turismo, recreación, protección fitosanitaria, etcétera. No está el tema de minería. Sin embargo, la exploración minera tiene tres fases, ¿no? La exploración inicial, exploración intermedia y exploración avanzada. En este caso, la exploración inicial, evidentemente lo que hacen es recoger muestras de suelo, de agua, de rocas. Pero para hacerlo tienen que abrir trochas dentro del bosque, y la apertura de caminos dentro del bosque ya tiene un impacto. Sin embargo, la exploración inicial te lleva a la exploración avanzada, y la exploración avanzada ya la estamos viendo en el sector de Junín, en el proyecto Yurimagua, y vemos que ya cuando hay perforaciones tienen que abrir caminos dentro del bosque, abren caminos muy grandes, según los estudios ambientales deben ser máximo de 1,5 metros de ancho. Sin embargo, hemos visto, y eso está en el informe de Contraloría, caminos de más de 2 y 3 metros de ancho. Hay una deforestación avanzada ya para establecer las plataformas donde hacen las perforaciones, y estas perforaciones que las hacen a cientos y miles de metros de profundidad, en este caso, en Junín, en Yurimagua, interfirieron con el sistema hídrico subterráneo y afloraron aguas subterráneas con contenidos de minerales, de metales pesados que no están en la superficie sino en el subsuelo. Una vez que estas aguas salen a la superficie, contaminan las aguas superficiales, los ríos, las quebradas, y es lo que está pasando en Yurimagua. Lastimosamente, como tienen un mal estudio de impacto ambiental aprobado por el Ministerio del Ambiente, que también está esto en el informe de Contraloría, no hay una línea de base para decir, bueno, aquí había o no había zinc, había o no había plomo antes de la minería. Ahora lo hay. Y lo que dicen muy alegremente es, no, siempre ha habido en el agua esos metales, pero no lo pueden comprobar porque el estudio ambiental es tan deficiente que no dice si había o no había antes. Eso es lo que queremos evitar, siquiera que suceda en el bosque protector Los Cedros, que es, como le digo, una reliquia de todos los ecuatorianos, sobre todo de nuestros hijos, de las futuras generaciones, que si siguen como van las cosas no van a saber lo que es un mono araña, un jaguar, una área tan biodiversa como es el bosque protector Los Cedros. Ahora, siempre nos vemos y nos topamos con este dilema, y es que estamos en un pequeño país, digamos pequeño territorialmente hablando, con una diversidad ecológica absolutamente inmensa y muy valorada, quizá más afuera que acá adentro, pero también tenemos una realidad en donde allí hay minerales que pues, se necesitan para poder atender las necesidades de la población que vive en este pequeño territorio y que tiene necesidades digamos ya básicas, extremas por decirlo así, desde a la atención básica como tener agua, luz y alcantarillado, pasando por la educación y terminando en un trabajo digno. Es decir, tenemos necesidades de atender la población emergentes. Entonces te ves frente a la realidad de que o explotas esas riquezas que tienes allí
o las dejas allí, pero ¿cómo atiendes a esta población? Ese es el dilema frente al que nos ponen. ¿Qué alternativas presentan desde los grupos ecologistas? Ese es un dilema construido desde los sectores interesados. En realidad, ningún país que ha basado su desarrollo y su economía en la extracción de materias primas se ha desarrollado. Las zonas más pobres del Ecuador es donde se extrae el petróleo. Eso no es mentira, y donde se lo exporta también en esmeraldas. ¿No? En los países altamente mineros como Perú, como Bolivia, como Brasil, las zonas más deprimidas, más pobres, con mayor analfabetismo, con mayor delincuencia, con mayor escasez de recursos, de servicios básicos, son las zonas mineras. Eso está estudiado a lo largo y ancho del planeta, no es un invento. Jamás estos lugares se desarrollan, y las economías de los países extractivistas terminan mal. Es el caso de Venezuela, y es lo que tranquilamente nos puede estar pasando. Un país que ha perdido su capacidad productiva, agrícola, ganadera, porque eso le pasa a los países extractivistas, es un país que no tiene futuro, y lo estamos viendo tristemente en nuestro vecino Venezuela, un país que desde hace 50 años lo único que hace es exportar petróleo y minerales y oro, y vanagloriarse permanentemente de sus gigantescas reservas de materias primas. Sin embargo, no tiene ni industria ni producción agrícola ganadera. Eso es lo que terriblemente nos podría estar sucediendo si seguimos este camino. Ya nos pasó con el petróleo. El petróleo ha sido, por cierto, importante para ciertos sectores del país, pero hemos descuidado totalmente la producción agrícola ganadera, la soberanía alimentaria. Alternativas es lo que más tenemos. Si el Ecuador fuera un país desértico, se podría entender recurrir a la minería como opción, no como única opción. Pero alternativas es lo que más tenemos. En la misma zona de INTA se ha demostrado que la misma biodiversidad es la alternativa. La producción, por ejemplo, el café orgánico, el café de altura, es un producto emblemático ahora de la zona de INTA que empezó hace más o menos 20 años como una respuesta ante la posibilidad de la minería. La misma gente de INTA se organiza, descubre que tiene esta potencialidad y convierte en un producto de la zona tradicional en un producto estrella que tiene nichos de mercado especializado. Sin embargo, la inversión del Estado es nula, absolutamente nula en este asunto. Tanto en la producción agropecuaria como en el turismo no se ha invertido un centavo prácticamente de parte del Estado, pero sí en minería, ahí sí hay inversión. Sin embargo, las alternativas son múltiples, y nosotros invitamos a la gente a que conozcan lo que es INTA, que conozcan la maravilla geológica, diversa, de biodiversidad, de cultura que hay, que es similar en gran parte del Ecuador y que tiene un potencial turístico gigantesco. La minería es todo lo contrario. Las zonas donde hay inversión minera, donde hay desarrollo de la industria minera, son zonas deprimidas y lamentablemente zonas de alto riesgo. Hemos visto hace pocas semanas siquiera en Brasil la catástrofe causada por la empresa Vale al romperse un dique de contención de residuos mineros, que esa es la tecnología que existe. Cada vez nos dicen, no, es que eso es viejo, ahora hay la nueva tecnología. Pero ese dique es de 20 años. Hace 20 años ya nos hablaban de la nueva tecnología, porque yo estoy 25 años en esto. Entonces no hay tal tecnología. La nueva tecnología es para obtener más tonelada, más rendimiento por tonelada. Pero los peligros son esos. Tú has citado, por ejemplo, ejemplos como Venezuela, que no sé si viene al caso, porque Venezuela realmente pudo dejar de lado el desarrollo de otras industrias porque realmente vivía del petróleo. Lo que le pasa a Venezuela es un problema de tipo político, en donde acabaron con ese país por ese tipo de intereses. Pero si hubieran seguido viviendo del petróleo, hubiera sido el país, digamos, potencia petrolera a nivel mundial, como lo era antes. Pero de ahí a los manejos políticos, ya la política lo arruina todo. ¿Sí? En el caso de Perú, vemos que si bien las zonas alrededor, hay muchas zonas que están evidentemente destruidas, pero sí también se ha convertido como una alternativa de ingresos para el país. Que no se distribuyen de manera adecuada puede ser también una realidad. Que no se invierte primero en donde se extrae también es una realidad que salta a la vista. Pero tienes también ejemplos como el de Chile, que vive definitivamente de la minería, vive de la exportación de cobre y, digamos, su posición económica dentro de la región es privilegiada. Es decir, estamos en esta discusión y necesitamos pasar de la discusión a las alternativas. La alternativa aquí, por ejemplo, de desarrollar la agricultura, pues es evidentemente válida, lo mismo que el turismo. No hay inversión en esas áreas. Somos tan poco competitivos que no se le puede apostar a la agricultura, porque los vecinos producen a la tercera parte de lo que alcanzamos a producir nosotros. Es decir, ante las emergencias, el Estado siempre toma quizás no la mejor decisión o la decisión más fácil, pero las necesidades necesitan, valga la redundancia, ser atendidas de manera emergente. La minería se constituye en una alternativa. ¿Existe la forma de empezar a presentar alternativas reales y válidas para poder dar este paso no hacia el extractivismo, sino hacia otras actividades?
Sí, las alternativas, te menciono, existen, están ahí. Requiere que el Estado les ponga atención e invierta en eso. No podemos compararnos con Chile porque Chile hace minería en el desierto más árido del planeta, que es el desierto de Atacama. Ahí está concentrada la gran minería chilena, no en bosques tropicales, no en zonas con altas pendientes como es en el Ecuador. Igual en el caso de Perú, el Perú tiene su minería enfocada sobre todo en las zonas de puna peruana. Y bueno, hay que decirlo, en Perú hay, los mismos peruanos hablan de la dictadura minera, es decir, en las zonas donde están asentadas las grandes empresas mineras, las violaciones de los derechos humanos, las violaciones de los derechos de la naturaleza son permanentes. No es un buen ejemplo para nada. Puede ser que macroeconómicamente se vea interesante la inversión minera en el Perú, pero en la vida real de los peruanos es una tragedia permanente, casos de contaminación, de niños que nacen con sangre, con plomo en la sangre. Eso está documentado a lo largo y ancho del Perú, entonces no es un buen ejemplo tampoco. No lo es en Colombia, donde el asesinato permanente de dirigentes y de líderes ambientalistas es pan de cada día, al igual que en Brasil, al igual que en México, en Honduras, en Guatemala. En todos los países donde ha entrado la minería se dan estos casos de autoritarismo, de corrupción, de militarismo. Y por eso tampoco es de extrañarse que Venezuela terminó como terminó, porque es característico de los países que centran su economía en las materias primas, terminar con gobiernos autoritarios, totalitarios, que ya nos estaba pasando a nosotros, que nos ha pasado, digamos, en nuestra historia, y esperemos sinceramente que tomemos otro camino. Hay opciones, las alternativas las hay. El Estado ecuatoriano no está en capacidad de controlar a la industria minera de ninguna manera. Estamos viendo cómo las empresas más grandes del mundo, Codelco, BHP, están violando las leyes a ojos, a vista de las autoridades. Tiene que venir la Contraloría a auditarle al Ministerio del Ambiente para que controle la contaminación ambiental. Entonces, el Ecuador no está preparado. Vemos cómo el tema de la minería ilegal, al mismo tiempo que tú lo mencionabas hace un rato, está afectándonos durísimo en la provincia de Imbabura. Y uno de los discursos que estamos viendo es que los ecologistas solo se preocupan de las grandes empresas y no de la minería ilegal. Pues déjame decirte que hemos presentado denuncias al Ministerio del Ambiente, al Ministerio de Turismo, al Ministerio de Gobierno, al Ejército, a la Policía, permanentemente desde el año 2016 por el caso de Buenos Aires. Y en ningún momento hubo una respuesta de las autoridades sobre lo que estaba pasando. Nosotros supimos del tema de Buenos Aires cuando recién eran poquitas familias asentadas ahí, empezando la explotación ilegal. Y desde ahí ya se denunció a la Agencia de Regulación y Control Minero de Imbabura. Por escrito, documentadamente te lo puedo demostrar. Y no han hecho nada. Han dejado que pase casi 3 años. Se les salió de las manos. No tienen capacidad de control por el nivel de corrupción terrible que hay en nuestras instituciones. Me quedo con eso, José. Muchísimas gracias por tu opinión. Vamos a ver qué es lo que sucede. Para la próxima semana está contemplada una visita por parte de jueces a la zona de INTAG para ver qué es lo que pasa con esta acción de protección que se ha pedido para proteger el bosque protector, el bosque Los Cedros. Veremos qué pasa. El viceministro también dijo ayer que ante ese informe de Contraloría van a presentar todas las justificaciones del caso, veamos si lo logran, y pues planteemos y lo dejamos sobre la mesa. Yo lo digo siempre, aquí en todas las campañas, y esta no es la excepción, los candidatos ahorita también están hablando del desarrollo del turismo en cada una de las provincias y que desde los gobiernos locales se va a poder desarrollar el turismo como una alternativa de trabajo, empleo, desarrollo, ingresos para las provincias y por ende para el Ecuador. Bueno, pues pasen del dicho a los hechos. Somos realmente una potencia en materia turística. Hay países más pequeños que nosotros que viven del turismo. ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer? Que viven del turismo. No tienen absolutamente ninguna otra actividad. Viven de eso. ¿Por qué no lo podemos lograr? ¿Qué es lo que hace falta? Señores que se dedican al turismo, por favor, pasen del dicho al hecho, presenten propuestas válidas, propuestas potentes que podamos impulsar desde los grupos ecologistas, desde los medios de comunicación y que sean una verdadera alternativa para el país. Gracias, José. Gracias. Veamos qué sucede entonces. Vamos a un corte comercial.